Rosario Robles, que es la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la titular de SEDATU. Gracias por tomarnos la llamada, secretaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Me da muchísimo gusto saludarte. Uy, anda bien malita. Sí, un poquito, sí. Pero trabajando en Oaxaca, entiendo, ¿verdad? Sí, regresando hace un ratitito. Estuvimos hoy en un municipio que se llama Reforma de Pineda, Paola. Bueno, no la voy a hacer hablar mucho porque se ve que le está, que le está costando trabajo, ya está doliendo, pero denos por favor de entrada pues el balance sobre las viviendas dañadas, cómo van con ese censo luego de los sismos. Mira, el censo ya lo terminamos. En el caso de Oaxaca y Chiapas, que fue el primer terremoto el 7 de septiembre, y pues en total entre esas dos entidades alrededor de 120,000 viviendas tuvieron algún tipo de daño parcial, daño menor o daño total. Pero sí estamos hablando de que entre los dos estados son alrededor de más de casi 50,000 viviendas que sufrieron una pérdida total, Paola, que hay que reconstruir y que hemos estado trabajando primero pues en la demolición de las que quedaron de pie, prácticamente inhabitables, en la limpieza de los escombros. Son miles de toneladas de miles de metros cúbicos que hay que recoger, que hay que llevarse a puntos de tiro que además pues sean sustentables, y al mismo tiempo se empezó ya con este mecanismo de entregarle a la gente las tarjetas para que empiece la autoconstrucción de sus viviendas. A ver, esa parte me preocupa y muchísimo, secretaria. Ajá, Les entregan una tarjeta, entiendo son 120,000 pesos para la autoconstrucción, pero y entonces, personas que no son expertas en construir, van a hacer una casa, oiga, eso se les va a caer. A ver, lo primero que quiero decir, Paola, es que la principal constructora de este país se llama Pueblo de México. 70% de las viviendas de este país las autoconstruye la gente y no se cayeron en ninguno de los terrenos. Segundo, no estamos hablando de un terreno en el que podamos de repente construir 500 casas. Estamos hablando de viviendas que ya estaban ubicadas en un terreno, sí, dos viviendas no se cayeron, otras sí se cayó, y que el esfuerzo tiene que ser titánico para con esa dispersión levantar estas viviendas. En dos entidades que tienen una gran tradición, que es el tequio, que es la ayuda mutua, y por supuesto, como lo estamos haciendo, con la asistencia técnica para que la gente, respetando la identidad cultural de sus viviendas, las construya adecuadamente. Ya hemos hecho todos los peritajes con los arquitectos de por qué se cayeron esas viviendas, algunas tienen más de 100 años, y cuáles son los factores que intervinieron en esta circunstancia, y ha habido un proceso pedagógico de talleres de explicación, o sea, la necesidad de aprender como lo aprendimos aquí en el 85, una nueva cultura de construcción que permita que esas casas sean más seguras. A ver, sí, aquí Entonces, aprendimos en el 85. No es que les damos el dinero y nos olvidamos de ellos, es que estamos con ellos autoconstruyendo, con asistencia técnica, con especialistas, firman el proyecto y se hace todo el proceso de acuerdo precisamente a las características técnicas que permitan que esas casas tengan la seguridad necesaria. A ver, sí hay entonces los especialistas supervisando a estas personas, encargándose de que estén bien apuntaladas. En fin, estamos hablando de que van a construir casas que soportan un sismo, que soportan un huracán, secretaria. Claro que sí, evidentemente que estamos hablando más de 60 empresas sociales que son expertas además. Muchas de ellas vienen de los procesos de reconstrucción posteriores a los sismos de 85 en México, que han trabajado en procesos participativos de autoconstrucción y que dan la asistencia técnica en todos. Te quiero decir que antier estuve en 3 municipios donde ya se empieza a construir, y todo es con la asistencia técnica para que tengan los soportes. ¿Qué es lo que dicen los especialistas que pasó? En primer lugar, no hay cimentación, que está muy a flor de
del terreno, digamos, la cimentación. Segundo, pues casas de adobe muy viejas sin estructuras. Tercero, que donde había columnas no tenían amarres. Cuarto, casas de adobe en donde les pusieron un segundo piso de block de cemento, No, y evidentemente no resistió este peso. Entonces tenemos que ir con la gente a que entienda el por qué se cayó su vivienda y por qué se tiene que construir de manera diferente. En todos los municipios donde ahorita se están entregando las tarjetas, hay especialistas responsables, la gente asiste a las mesas de atención, se les está capacitando en talleres y estamos trabajando con ellos para que no se vuelvan evidentemente esas casas a caer. Pero no hay una empresa constructora que le entre a este proceso porque les es muy poco rentable. Claro. No hay además evidentemente posibilidades de que en una dispersión tan grande podamos de repente pensar en un desarrollo habitacional. Sí, sobre todo el caso chiapaneco, ¿no? Que está muy disperso. Lo hay, que empoderemos a la gente. Si la gente no es tonta, Paola, la gente no, yo sabe. no estoy diciendo que sea tonta, nada más que si yo intento hacer una casa, le aseguro que la hago y se me cae. Nos hablaba, pues, de estas pues tarjetas que se les están entregando a las personas, son 120,000 pesos para que puedan adquirir el material y encargarse de la autoconstrucción de sus viviendas. Nos decía, hay personas que los están asesorando, que los están guiando, y yo de ninguna manera sugiero, secretaria, que la población sea tonta, pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es poder levantar una casa que no se caiga. Claro, pero para eso está la asistencia técnica, Paola, que es gratuita, sí, que provee el gobierno de la República. Aparte hemos hecho una convocatoria para que jóvenes de los tecnológicos, sobre todo de las regiones afectadas de las carreras de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo, etcétera, nos apoyen en este proceso de reconstrucción, que adopten una o dos viviendas para estar vigilando que todo este proceso se dé adecuadamente. Y hemos hecho los manuales para que además los hemos traducido a las lenguas propias de la región, de tal manera que pues además estamos ahí, Paola, no hemos salido, estamos todo el tiempo al pendiente, los diversos secretarios designados por el presidente Peña, nuestros equipos en cada uno de los municipios. Si es que ha habido realmente una atención, pero no solamente hablo de la vivienda. El día de hoy, por ejemplo, estuvimos en el municipio de Reforma de Pineda junto con el gobernador Alejandro Murat, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, entregando 167 hornos a mujeres de ese municipio, porque hay algo muy interesante. Hay que reactivar la actividad económica, ¿no? Pero además las mujeres son un factor ahí muy importante de ingreso, y el ingreso es en el horno que tienen en la casa, en donde producen el totopo. No creas que los totopos que conocemos nosotros de triangulito, sino como unas tortillas duritas, redondas, con unos puntitos. Conozco los totopos oaxaqueños riquísimos. Esos los hacen ellas, hacen pan, hacen tamales, de eso viven, y está vinculada a la casa, es decir, se cayó la casa con el horno. Porque además entiendo que en buena parte de esas comunidades les gusta construir su horno afuera. Exactamente. Y es el mismo caso del baño, ¿no? Mucho el baño, que ha sido también otro de los... Por eso en la autoconstrucción, la casa, para empezar, ronda en torno al árbol. Es bien interesante ese proceso. Yo ni sé nada tampoco, Paula, yo que voy a andar sabiendo ni construir nada, pero ahora que me he metido, que he hablado con la gente, su vida familiar es en torno al árbol. Sacan la mesa, la ponen debajo del árbol, la hamaca, etcétera, pues por el calorón. Y el árbol es lo que les da la frescura. Entonces toda la casa está construida en torno al árbol. Nosotros no podemos llegar a construir ahí una casa como si estuviéramos en la Ciudad de México. Tiene que ser respetando las características, la identidad de las regiones. Sí, sus tradiciones, diversas, su cultura y su forma de vida. Pero sí, a ver, secretaria. Bien hechas. Bien hechas. Además, plantear una cosa más.
sí, qué bueno, rescatar toda esa tradición de siglos, pero oiga, también hay mejoras que me parece podrían hacerse. Pienso Claro. en todos los materiales que existen actualmente y toda la tecnología que hay actualmente para que sean, por ejemplo, casas sustentables. Pienso en la captación de agua de lluvia, pienso en el aprovechamiento de energía solar. Hay materiales que permiten que no se, vaya, que tengan una mejor temperatura, ¿no? Porque son zonas esas muy, muy calientes, entonces que sean Te quiero casas más decir que el frescas. adobe es un material extraordinario. Pues sí, pero las de adobe se El cayeron casi adobe, todas. pero se cayeron porque tenían más de 100 años y no tenían estructuras, no porque el Ajá. adobe en sí mismo sea, hoy hay materiales y casas preciosas de adobe que son muy sólidas, Ujú. no, o sea, y es térmico. O sea, ¿cuál es lo importante de esto? Empoderar a la gente y que la gente decida. Por ejemplo, lo del baño. Se han hecho prototipos, uno de ellos es con el baño dentro de la casa, pero la puerta dando hacia el exterior. Sí. Para que ya vayas combinando, ya los vayas llevando a otra lógica, pero sin romper con lo... Entonces nos dicen, no, si queremos ya el baño dentro y con la puerta dentro, pues se hace de esa manera, ¿sí me explico? Sí, sí. Es decir, tratando también de llevarlos a otro tipo de materiales. Pues, obviamente va la varilla, obviamente ellos pegaban con una arenita el adobe, que combinada con cemento, haz de cuenta que era plástico, que era hule, no pegaba. Entonces se tiene que combinar con otro tipo de materiales. Todo eso es lo que ya se ha hecho. Todo eso es lo que se le explica a la gente. ¿Y para todos hay suficientes Para- tarjetas, digamos, esos 120,000 pesos para reconstruir casas? ¿Hay para absolutamente todos los oaxaqueños y Todos chiapanecos los que que perdieron fueron su casa? foliados, todos los que están en el censo y que tuvieron un folio. Sí. Esto es muy importante, Paola, porque Sí. para eso hicimos un censo, para eso se fue a las casas, para eso se hizo un registro fotográfico, para eso se folió y se le entregó a la gente un folio. Y entonces quien no tenga ese folio no está dentro de este proceso. Porque mira, cuando la gente ve que ya hay un apoyo, un recurso, te dice, pues mi casa se cayó, mi casa se averió, mi casa... No, quien no haya estado en el folio, va a haber elecciones, hay reelección de presidentes municipales. Entonces ya te vienen con listas de 400, de 300, de 200. No, para eso fuimos y esa fue la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, casa por casa, levantando un folio, levantando toda la documental que permita decir, solo a los damnificados se les va a entregar. A los de daño parcial se les está entregando 15,000 pesos, a los de daño total 120,000, que te da alrededor de una casa 45 metros cuadrados, con 2 cuartos, con su salita, comedor, Sí. con su baño y con su cocina. Y si las casas eran más grandes, porque lo eran, Paola, más grandes muchas de ellas, la gente puede acceder a créditos en condiciones preferenciales. Pero lo más importante, Sí. hacer estas casas progresivas, porque sus casas fueron construidas a lo largo de décadas. Ujú. Fueron ampliándolas a lo largo de décadas, no fueron casas que de un momento a otro eran caserones, O- sino que es producto del trabajo de generaciones. Claro, y de repente hacen otro cuarto porque creció la familia y no hay la cimentación para ello, y en fin. Está aquí Así es. conmigo Jaime Núñez, tiene una pregunta, secretaria. Secretaria, Claro buenas que sí, tardes. con gusto. ¿Van a Buenas utilizar tardes. esto como una oportunidad para reurbanizar, reordenar zonas donde pues se creció, así como la casa creció en ocasiones, pues crece en las ciudades? ¿Se puede utilizar esta como una oportunidad para reordenar zonas, regiones que se vieron afectadas? Por supuesto, nosotros en el censo detectamos zonas de riesgo y de necesaria reubicación, y estamos justamente planteando esto. Pero la mayoría de las casas fueron en los cascos urbanos tradicionales que se cayeron, es decir, no se cayeron porque estaban en el margen del río, en zonas, o sea, lo que pasa es que toda la región es una región sísmica, y lo que le estamos diciendo a los presidentes municipales, que son los responsables, es que la presidencia municipal tiene esas facultades de acuerdo al 115 constitucional, es que los reglamentos de construcción tienen que atender a que es una zona sísmica. Entonces estamos haciendo una guía para que las presidencias municipales ya no permitan edificaciones
si no son bajo Sí. esas reglas. Aprovechar, secretaria, está también con nosotros Gil Aranda. Él es especialista en reconstrucción y entiendo tiene también algunas dudas, algunas preguntas que hacerle. Gil, adelante. Secretaria, muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, igualmente. Gracias, Paula. Pues sí, secretaria, tengo algunas dudas. Por ejemplo, con los 120,000 pesos haciendo autoconstrucción y con los costos que se tienen ahorita de las materias primas, ¿cómo será posible que tengamos una casa de 45 metros cuadrados? Y, por ejemplo, la tonelada de cemento ahorita en toda esta zona anda entre 3,500 a 3,700 pesos la tonelada. Y por otro lado, ahí también están Vamos de una cobrando por ahorita. una, vamos de una Sí, por claro, una, sí. por favor. En primer claro. lugar, algo que hemos informado muchísimo, y el día de ayer lo volvimos a hacer, con las cámaras del cemento, del aluminio y del acero. Todas nos entregaron de manera individual. La ley de competencia impide que haya un acuerdo grupal, tiene que ser de manera individual. Precios para quien es beneficiario de una tarjeta que oscilan entre 15 y 20% menos del precio en el mercado. Obviamente que nosotros como gobierno sabíamos que cuando se supiera que iba a haber tarjetas etiquetadas para materiales de construcción, los precios se iban a disparar. Hicimos esta labor previa antes de anunciar que iba a haber tarjetas. Nos sentamos junto con el secretario de Economía, Poncho Guajardo, en la negociación, y como parte de la solidaridad de todas estas empresas, se bajó entre un 15 y 20%, y el acuerdo del material a pie de comunidad, que esto es algo muy importante. Esto, antier, que yo estaba en el municipio de Santo Domingo Ingenio, la gente me entregaba su recibo de material a los costos que nosotros tenemos en sobre y que tiene Profeco. Entonces, evidentemente que estamos con esta supervisión para que a quien tiene la tarjeta, no estoy hablando del mercado en su conjunto, sino al que va a comprar con la tarjeta, se respeten estos precios. Fue algo que previmos y que hicimos y que logramos que sea parte de esta solidaridad que hay que reconocer ha habido de todo el pueblo de México, de la sociedad mexicana e iniciativa privada. Gil, ¿hay algo más que quiera plantear? Sí, pues este 15% es muy valioso, pero desafortunadamente entre más lejos son las comunidades de las cabeceras municipales, los fletes se incrementan y es por justificada razón. El costo es más alto siempre en los fletes y ojalá que sí respeten estos precios porque desafortunadamente quien vive más lejos y quien vive en mayor precariedad, pues hay estos incrementos desde las maniobras. A ver, eso, ¿va a haber material. apoyo, digamos, especial para quien justamente requiere que ese material sea trasladado a lugares muy remotos? El acuerdo con las distribuidoras, porque además es bien importante que nuestro acuerdo fue con las cámaras, pero quienes van a distribuir son las empresas locales. Esto es muy importante porque habrá una derrama económica local. Es que el material sea con estos precios a pie de casa, Paola. Sí, es muy importante este acuerdo con el que llegamos con las distribuidoras de materiales. Vamos a hacer ferias de materiales en los poblados más alejados y hemos acordado con el Ejército y la Marina que así como llevamos despensas, os llevaremos cemento. Por eso no nos vamos a detener. Bueno, pues le queremos agradecer muchísimo todas estas aclaraciones. La verdad es que eran dudas que, pues que nos preocupan, siguen preocupando, ¿no? Pero estaremos atentos a la reconstrucción y desde luego, pues con toda la intención de sumar en la medida de lo posible. Secretaria, gracias. ¿Hay algo más que quiera decir? No, al contrario, Paula, muchísimas gracias. Invitar a todos los especialistas que siempre tienen esta preocupación muy legítima. Ya tuvimos una reunión con muchos, a que nos acompañen allá a Oaxaca y a Chiapas, a que se lleven su tienda de campaña y que ahí participen. Yo creo que se requiere mucho de todo este apoyo técnico. Pues Gil Aranda ya han dado, ¿no? Hasta ya estás instalado, entiendo, Gil. Ahí andamos, sí. Entonces, estamos encantada de que Gil nos apoye, nos asesore, se agarre y se apadrine un municipio y podamos realmente garantizar que en un muy corto plazo la gente
se pueda estar disfrutando en su vivienda. Me han preguntado los medios, ¿qué garantía hay? Y yo creo, Paola, que tú me vas a entender muy bien. ¿Qué garantía hay de que estas viviendas se reconstruyan? Y yo digo, las mujeres. Las mujeres que hoy están en la calle, bajo lonas, en los albergues, con sus hijos y sus hijas, no hay mayor garantía de que va a haber un techo que esas mujeres. Se van a encargar de que suceda. De que se haga la casa. Secretaria, muchas gracias. Oiga, tómese un jarabe con propóleo. Sí, es lo que voy a hacer. Muchas gracias. Que se mejore. Rosario Robles, Gracias, titular de un abrazo, Sedatu. gracias.